voces que rezongan en el aire de RTN. Metatango. Y ahí terminaba, ¿no?, este bloque que dedicábamos al gran maestro Aníbal Arias, ¿no? A propósito de cumplirse hoy un nuevo aniversario de su natalicio. En 1922 nacía. Fallecía el 3 de octubre del 2010. Largo y amplio recorrido. Bueno, fue integrante también del cuarteto de Aníbal Troilo, del 68 al 75, ¿no? Esa formación con Pepe Colangelo en piano, con Rafael del Baño en contrabajo. Realmente es un recorrido inmenso de este formidable guitarrista. Bueno, y acá lo escuchábamos junto a quienes fueron sus alumnos, ¿no? Federico Vallejos, Aníbal Corniglio y quien daba el testimonio, Dipi Cuidco, ¿no?, en ese cuarteto Aníbal Arias, con distintas versiones, las cuerdas criollas y las cuerdas criollas 2, recomendamos para escuchar en casa, tarea para el hogar. Vamos ahora a compartir, hacíamos un homenaje a todo lo que había generado, ¿no?, Enrique Cadícamo, con su poesía, con todo su trabajo de autoría, ¿no?, centenares de tangos, de piezas realmente culturales que forman parte, ¿no?, del acervo. Y nos habíamos dicho, ¿no?, que iba a ser bien arbitrario, nos habían quedado piezas afuera. Bueno, vamos a compartir una que lo queremos hacer porque realmente es alguien que tiene un vínculo aquí con la región, muy apegado, ha estado presente acá dando capacitaciones, se ha presentado. Estamos hablando de la cantora Paula Reser, cantora marplatense, ¿no? Siempre se está dando una vuelta por acá, así que queríamos dejar este testimonio y esta versión de Muñeca Brava de Vizca y Cadícamo de una de las presentaciones en vivo de Paula. Que parlas en francés y te hablen todavía de Juan, que tomas el champán bien frappé y en el tango enredar tu ilusión. Sos un biscuit de pestañas muy arqueadas, única brava, bien cotizada. Sos del Trianón de Villa Crespo, che vampiresa, muñeca de ocasión. Tenés un cama que te hace gustos y 20 abriles que son ligeros y bien repleto tu querer. Pa' patinarlo de norte a sur, te baten todos, muñeca brava, porque a los giles, para así, a mí sos siempre
Metatango, tangos de la orilla y del centro. Continuamos aquí en este Metatango, en cada esquina la historia, y tenemos el gusto de charlar, de hablar con alguien que está radicada en Estados Unidos. Lo vamos a hacer, estuvo muy presente esa tierra hasta hace instantes prácticamente. Y está trabajando el tango. Vale bien el término y el concepto porque se trabaja, se milita, se enseña, se difunde y se divulga con las particularidades, con las inmensidades, con lo heterogéneo que es la tierra del norte, y lo hace con proyectos propios en el territorio académico y permanentemente. Está con nosotros, conectados, y le agradecemos y le damos la bienvenida a la contrabajista y directora Laura Camacho. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola, Hernán, ¿cómo estás? Bien, bien, qué gusto, qué placer. Yo te tenía con las del Abasto, ahí cuando conectamos ahí con la gente que hace la prensa, el gran Andrés Valenzuela, que siempre le agradecemos con su trabajo constante y permanente. Y digo, claro, y Laura está trabajando ahí en tierras estadounidenses. ¿Cuánto hace que estás radicada ahí, Laura? Mira, me vine el 2009, en agosto del 2009, así que vamos 16 años y más. Bien, y con los proyectos, bueno, el Athens, que tiene que ver, ¿no?, con una localidad dentro de lo que es Georgia, y después, bueno, ahora con una típica propia. Tal cual, yo me vine a Athens con una beca a estudiar con trabajo, y lo que cuento siempre, conocí músicos que estaban interesados en hacer tango y le pusimos el Athens Tango Project porque había gente que entraba y salía porque eran estudiantes, porque eran visitantes, porque eran músicos locales de jazz o de bandas de rock, o gente de la orquesta clásica, y me encontré con que nadie sabía cómo tocar, era como haber llegado a Marte y tratar de hacerte entender. Entonces ahí nació el Athens Tango Project, que es donde estoy ahora. Estoy en Athens en este momento, con familia. Y por otro lado, me terminé mudando a Austin, en Texas, hace un par de años, porque estoy haciendo un doctorado académico, y ahí fue que me terminé armando la típica full, con la que ya había empezado a generar cosas en el 2005, y hay algunas versiones grabadas mías que ya son para orquesta típica del 2023, que grabé en Buenos Aires. Y la verdad que no me esperaba encontrarme con tanta gente con ganas de tocar, con gente que tenía un bandoneón y me decía, no puedo creer que vos sos argentina, y escuché el disco y yo quiero tocar, yo quiero aprender. Y hay muchos más músicos todavía. Austin es una ciudad que es una de las principales, ¿no?, de Estados Unidos en lo que es música. Tenés de todo, hay de todo, menos tango. Creo que había gente que tocaba un poco de Piazzolla y nada más. Así que, ¿qué te puedo contar? Estoy chocha. Me imagino, ¿no? Todo por hacer. ¿Y qué te vas encontrando, no? Bueno, entusiasmo. Me integro y quiero hacer tango. Ahora bien, uno imagina, ¿no?, técnicas pulidas, incorporadas, ¿no?, con músicos y músicas que están aplicados al instrumento bien. ¿Cómo viene el complemento de esto del tango, lo que alguna vez Piazzolla había definido como mugre? Es lo que más cuesta, pero por otro lado es muy divertido. Generalmente trato de hacer algún mini workshop y les cuesta mucho saber que le pueden pegar el contrabajo, qué sé yo, aprendí lo básico, si no tengo a nadie a mano a mostrarles cómo agarrar un violín. Y hacer chicharras. Y lo que te puedo decir es de, si bien les cuesta, les da mucho miedo, también si lo sabes mostrar es divertido. Y la gente se enchufa. Cuando hago algún mini workshop, de lo que hemos hecho varios, trato de darles eso medio de postre.
si se bancan al principio y me siguen con los fraseos, les termino mostrando los ruidos y la gente se divierte mucho. Les da como mucha libertad, entonces trato de dejarlos hacer y cuando los tengo que parar y le digo, bueno, ya es mucho, no tenés que hacerlo cada 4 compases, hago eso. Pero es como un postre, ¿no? Después que los haces trabajar con la parte más difícil, darle un poco de ruido. Bueno, es una novedad y es muy específico y ellos sienten que están haciendo algo que escucharon los discos y que no sabían cómo se hacía. Y bueno, hay que tomarlo como algo positivo y trato de usarlo de esa manera. Y en el caso puntual de tu instrumento, bueno, hay escuchando todo lo que generás con el Athens y con la típica, hay una atmósfera D'Arienzo, ¿no? Dando vueltas. ¿Cómo le transmitís a los contrabajistas? Porque uno piensa, no debe haber una alta influencia del jazz, ¿no? Por ejemplo, el pizzicato, esto es los dedos, ¿no? Como lo que vos marcabas, ¿no? Bueno, golpe con los dedos, golpe con el arco, bueno, y algunos efectos también con el mismo. Sí, es muy gracioso. La verdad que hiciste la pregunta perfecta. Me la paso diciéndoles, no es el pizzicato de jazz, no es el pizzicato de jazz. Es un pizzicato más corto. Generalmente les digo, es un pizzicato clásico, ¿no? Que es casi un pizzicato Bartók, donde le das un poco para arriba a la cuerda, ¿no? La sacás un poco de lo que es la trastiera. Hay un poco de eso, depende del background, ¿no? Depende de la historia musical del contrabajista, pero generalmente tienen que entender que no es ese pizzicato largo y les muestro concretamente la diferencia. Y bueno, qué dedos usan, cómo los usan, les doy opciones. Y la verdad que lo de D'Arienzo no fue una cosa muy pensada, más allá de cuando me puse a escribir todo tiempo pasado. Yo siempre cuento que mi abuela era fanática de D'Arienzo, por eso quise hacer todo tiempo pasado, pero creo que es parte, creo que quedó en mi ADN, porque yo no planeaba que tuviera ese tipo de swing, y bueno, viste que uno no puede escapar de lo que es, y quedó, y no siempre, ¿no? Ecos y otras obras no son para nada D'Arienzo, ni siquiera son bailables, pero a la hora de la música bailable, bueno, yo me crié con eso, aprendí eso desde muy chiquitita, a escuchar, a moverme, a bailar un poquito, y bueno, creo que está ahí y funciona. Y desde lo performático ahí se te pudo ver también a la hora de la dirección, también hay un D'Arienzo, ¿no? Enfrente, recorriendo ahí con lo corporal. Sí, sí. Lo gracioso es que yo lo empecé a hacer como cuento, los músicos estaban en otra, no entendían cómo frasear sin atrasar, ¿entendés? O sea, es algo que cuesta mucho a una persona extranjera a lo que es el tango. Entonces yo hace más de 10 años ya empecé a moverme, a bailar un poquito en los ensayos. Y a ellos les gustó. Me acuerdo que siempre cuento que lo contaron en entrevistas hace más de 10 años. Y era para mí una cosa medio ridícula, que yo no me iba a poner a hacer en vivo eso. Lo hacía en los ensayos, para que entraran en tema y después yo volvía a agarrar el bajo, ¿no? Yo dejaba el bajo en el piso, decía, chicos, imagínense que la gente está moviéndose así. Ustedes tienen que tocar para que esto funcione. Vos me atrasás, la persona se cae, ¿no? Les hacía chistes así, yo seguía. Y ahora cuando me vine con la típica y tenía más músicos, ¿no? Para arrear, y tenía un tema como todo tiempo pasado, y ya tenía la ventaja que la gente estaba enchufada con el disco, y les empecé a mostrar, empecé a dejar el bajo en el piso desde el vamos, y empezó a funcionar, y dije, ¿sabes qué? Viste, tenía de todo, tenía músicos a patadas, dije, a ver, vamos a hacerlo de una manera que funcione. Y terminó, yo tengo 2 semestres de dirección en la universidad, no es algo a lo que me dediqué, lo hice cuando doy clases, y la verdad que me divierto un montón y funciona. Yo dije, bueno, si pierdo el miedo al ridículo, alguno me va a cargar, va a decir, esta mujer que es contrabajista y ahora hace esto. Pero yo siempre fui muy rítmica desde el contrabajo, siempre me moví, no lo puedo evitar, y bueno, lo estamos utilizando para el lado del bien. Es algo que funciona, los músicos tienen mucha información porque tienen las manos, tienen mi cara, tienen mi cintura para el bajo y para el piano, y bueno, no es del todo D'Arienzo, pero bueno, hay una reinfluencia, y la verdad que
como me decía un amigo, me dice, yo no puedo creer que lo que estás haciendo, me dice, no lo vi antes, me dice, parece tan natural, tan práctico, ¿no? Así que funciona. ¿Qué te puedo decir? Funciona para la música, y si funciona para la música y no matamos a nadie haciéndolo, hay que hacerlo. Yo lo voy a seguir haciendo porque el resultado está ahí, así que bueno, ahí vamos. Y más allá, ¿no? de, bueno, de lo que son las piezas a ejecutar, las prácticas propias de los instrumentos, Piazzolla, bueno, lo mencionabas, ¿no? ¿Qué material le das para que vayan escuchando, ¿no? Para que vaya contextualizándose dentro del universo del tango? Bueno, sí, además de Piazzolla les estoy pasando mucho, bueno, de las grabaciones que ya tenemos de Ates Tango Project, les estoy pasando mucho de Arienzo, los hago escuchar versiones diferentes para que entiendan, porque hay gente que escucha cosas como Pugliese, ¿no? Y vienen de la música clásica. Tengo alumnos excelentes que son músicos de orquestas sinfónicas, o sea, la técnica básica del instrumento, cómo funciona la música, no es ninguna duda, pero ellos escuchan una libertad y me dicen, bueno, pero es muy libre. Y digo, bueno, sí, pero esa libertad que vos oís tiene reglas, serán invisibles, pero están. Entonces les doy versiones diferentes y les paso mucho la intensidad de orquestas como Pugliese, que para mí es una reinfluencia, además de Piazzolla, de D'Arienzo. A veces les doy cosas de Di Sarli para que entiendan la diferencia si estamos haciendo un tema como Bahía Blanca, que bueno, la técnica y el tipo de sonido, hay una manera de hacer tango que no es exactamente igual, ¿no? Y después, bueno, muchas veces les doy Mariano Mores y el Sexteto Mayor. A mí me gustan muchas de las versiones del Sexteto Mayor, desde Piazzolla hasta temas como Tanguero, obviamente, que la hemos hecho un montón, para que entiendan esos cambios de ritmo, que después muchas veces yo trato de grabar, porque son esos detalles que para mí me quedaron imprimidos, ¿no? Quedaron para mí para siempre como recursos hermosos, y quiero que entiendan que no es un capricho mío a veces cuando pido algo. Entonces les paso esas versiones y les explico que ya los maestros de mi maestro ya lo hacían, entonces entienden, ¿no? Por dónde va la cosa. Qué bien, bueno, y ahí también, bueno, con la típica, con piezas propias, también con el Athens, me acordaba, ¿no? del Abasto y de Vuelta, ¿no? Que fue una, no sé si de las primeras composiciones, ¿no? Que se dieron a conocer tuyas particulares ahí dentro del sexteto. Sí, cuando estábamos con las de Abasto, creo que no llegamos a grabar nada mío. Yo siempre fui muy tímida con esas cosas, hasta que yo realmente lancé música propia. Con las del Abasto creo que no llegamos a hacerlo, pero me largué ahora en los últimos 3 años, y ahora ya el material que estamos preparando para largar de acá 1 año y medio, una cosa así, va a ser probablemente 80% material mío, y estoy tratando de que mis colegas también incluyan música. Tenemos Osvaldo Tubino, tengo gente con la que estoy trabajando, estoy tratando de incluir y mostrar que hay gente componiendo, que somos muchos, y hacerlo todo lo más plural posible, y mostrar que hay material nuevo que vale la pena tocar y trabajar y orquestar, y bueno, y los invito a veces cuando me visitan con la típica a trabajar y probar, ¿entendés? Porque ensayamos todas las semanas y es hermoso. Es una emoción tener una típica con la que uno puede probar lo que está haciendo y hacer cambios en tiempo real. Sí, ahora la composición es lo que más me tiene enchufada. Buenísimo. No, me acordaba, y sí, está de vuelta en el álbum de Ida, de ahí de las del Abasto, quedó ahí incorporado. 16 temas habían hecho, una verdadera joya, intensa la tarea. Sí, la verdad que tengo un recuerdo hermoso de trabajar con las del Abasto, porque hice amigos, hicimos giras, bueno, estar en un grupo de todas mujeres fue como llenarme de hermanas y de primas, y era una experiencia que no había tenido. Generalmente era la única mujer del grupo, y la verdad que fue muy lindo. Me quedaron relaciones hermosas, y
Estela, todo el manejo escénico, qué sé yo, hacer las giras y dar las entrevistas, así cuando salís dormido de un micro de estar 8 horas y te bajas del micro a dar una entrevista. Bueno, me fogué mucho con eso. La verdad que estoy muy contenta de ese legado. En el tramo académico tuyo, decías, estás con un doctorado. Estoy haciendo un doctorado académico. Yo tengo mis títulos en lo que es performance, en lo que es interpretación como contrabajista, con una pequeña especialización en docencia, que en su momento que habilitaba para dar clases del Manuel de Falla. Y acá todo también fue performance, hasta que para el doctorado me enchufé con dar clases académicas, porque le das el contexto a la gente, ¿entendés? Yo me enchufé con esto de que está bien, tenés el concierto, escuchás lo que estoy haciendo, pero me gusta explicarte, ¿entendés? Te muestro un mapa, te digo qué pasó, cómo era que mis abuelos eran inmigrantes, de dónde viene lo que estoy haciendo, qué significado tiene. Y para eso estoy haciendo etnomusicología. Y ya llevo más de 2 años y eso te habilita a enseñar a los niveles más altos que quieras, universitarios de todo el mundo. Entonces estoy dando clase y al mismo tiempo la universidad me paga para dar estas clases y para que yo termine mi doctorado. Y está buenísimo, porque es como estudiar un poco sociología, ¿entendés? Haces todo lo que es etnografía, investigás, vas a la historia, podés elegir trabajar con grupos específicos de gente. Entonces estoy investigando la historia del tango argentino, estoy yendo a archivos, estoy leyendo libros. Es fascinante, hay mucho para ver y siempre me gustaron todo lo que fueron las ciencias sociales cada vez que estuve en academia y no me aburro nunca. Qué bueno. ¿Y lugares y así, espacios, hay un circuito establecido o es exclusivamente dentro de los ámbitos académicos para tocar con la típica y con el Athens? Para nada, solo dentro de lo académico. Lo académico ha sido un gran empuje porque, bueno, yo quiero que la gente... ¿Entendés? Todo esto empezó porque yo quería tocar y no tenía con quién. Pero por suerte hay milongas. No es el Madison Square Garden, pero tenés milongas en casi todas las ciudades. Athens acá es una ciudad universitaria bastante chica y hay un par de milongas. Tenés los grupos de tangos de las universidades. Ciudades como San Francisco, Austin también tienen, Miami, Boston, Nueva York tiene varias milongas, donde hemos tocado, Filadelfia tiene un par de milongas, y lo que yo hice fue abrirme mucho a espacios que no eran tradicionales. Yo me sumé, lo que a mí me trajo mucha audiencia hace unos años acá fue que yo mezclé la audiencia académica con la audiencia de rock, jazz y pop de la ciudad. Entonces ahí fue también que se abrieron muchas puertas y yo toco en clubes de jazz, he tocado en escenarios de rock, en festivales de rock, donde al principio éramos esa bandita que tenían que contratar porque, bueno, nos ponían a las 2 de la tarde cuando venía el grupo fuerte a las 10, porque, bueno, quedaba bien y éramos uno de los pocos grupos latinos. Y ahora hemos cerrado festivales donde éramos el plato fuerte. Y eso fue porque yo me empecé a mezclar con los músicos de las ciudades donde estoy y la gente se enchufa. A veces hicimos covers de R.E.M., de Kishibashi, de B-52s, y es una cuestión de que la con gente... los locales. Con los locales, que entienda que no es tan diferente lo que hacemos. Exacto. Aparte está el concepto inserto del tango como world music. World music va, ¿no? Sí, es un tema. Era un título del World Music que no me ofendió hasta que lo usaron conmigo, porque ¿qué es World Music? Es todo lo que no conocemos. Folclores del mundo, claro. Todo lo raro y lo pintoresco. Pero es una sí, ventana. Hay que meterse. Es una ventana y me sirvió y he ganado premios, no me voy a quejar. Pero bueno, sí, es una de esas. Laura, agradecerte realmente, bueno, un abrazo desde acá, un gusto y seguramente nos vamos a volver a encontrar. El puliese correspondiente, enséñele esta bendición que viene bien y bueno, un abrazo desde acá, un verdadero gusto y orgullo que estés trabajando ahí. Un abrazo enorme y te felicito por el programa. Gracias, abrazo. Laura Camacho pasaba y nos quedamos precisamente con las propuestas que vienen desde ese lugar y a las cuales hacía alusión Laura. En este caso vamos con Todo Tiempo Pasado.
de la propia Laura Camacho, Tango Project. Metatango, tangos de la orilla y del centro. Habíamos escuchado Tango Project, que es una formación que había convocado Laura a Ariel Pirotti, Cristín Breves, Elizabeth de Ridolfi, Natsuki, Nishihara y Jorge Donadío y la misma Laura. Nos vamos a despedir con más sonidos que tienen que ver con nuestra reciente entrevistada. Mauricio Burgos en los controles técnicos de radio, en la formación típica de hoy. El equipo en televisión con Orly Enriquete, Eli Martín, Pato Álvarez, Luis Randón en la realización audiovisual de los contenidos que estamos disfrutando en pantalla a cargo de Nicolás Tecles. Marcelo Carbó va a ser el responsable de que este envío esté disponible en el canal de YouTube de RTN. En las redes sociales Gastón Torres, quien les habla, Hernán Astudillo, conducción y producción. Y nos vamos con el Aten Tango Project de Laura Camacho y esta versión de Felicia, Saborido y Pacheco. Puliese, puliese, puliese. Abrazo de tango para todas y todos.